sea, a mí me gustan los clásicos, los gustos no son clásicos. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a... Juan Tomates Verdes son varias historias narradas desde dentro, o sea, sucesos que, o sea, pasan en la mente del lector, y también acciones, o sea, cosas, historias que escuché yo, porque en realidad yo escribo, o sea, sobre lo que le pasa. El tema del mundo marginal, Sí. ¿se está haciendo común en la literatura cubana? No, eso, claro que sí. La mayoría de los escritores, los narradores noveles, escriben sobre temas marginados. ¿En moda? ¿Hay alguna determinación estructural en eso? El círculo vicioso. Es el círculo vicioso. Por ejemplo, es que no... yo mismo soy un escritor frustrado, o sea, de ciencia ficción. La problemática social se puso en ti de una manera tan brutal que desplazó tus intereses en la ficción. Sí, no, yo tengo también cuentos de ciencia ficción. Pero Novelas, no- no, todas mis novelas son de realismo sucio. Realismo sucio. Sucio. O crudo, como dice mi traductor. Crudo. Crudo. Realismo crudo. Sí. Obtuvo el premio de novela Juan March Sencillo 2003. Fue un premio que me sorprendió. O sea, ese premio lo otorga la Fundación Bartolomé March todos los años, también de novela y de ensayo. El libro de Merino llega a través de un correo electrónico dando la presentación y diciéndome quién era, etcétera. Incluso Pedro Merino había salido, yo soy un asiduo lector del país, y, o sea, del país y de toda la prensa, trato la mayor posible hispanoamericana. Y había leído cuando él ganó el premio Juan March, e incluso me llamó la atención que después más nunca había escuchado a ese escritor. Y después de pronto llega el correo de Merino diciéndome que estaba aquí y que quería publicar un libro de cuentos. Tenía busco en los archivos y tenía informaciones y tenía que había ganado el premio Juan March. Y me llamó la atención que a partir de ese momento no se había escuchado más de él. Cuando da la introducción, la síntesis de sus cuentos, y me hablan de un realismo sucio, de un realismo como le llaman, ya yo pienso automáticamente otra novela más, otros cuentos más de realismo sucio, ya que el realismo sucio ha sido tan abusado, sobre todo en la Cuba actual, y a partir de Zoe con la nada cotidiana, que tenía, o sea, su justificación, ¿no? Venían del periodo especial, de ese interés enorme que había por saber qué pasaba en ese mundo y el reflejo cultural de ese mundo. De Pedro Juan Gutiérrez, etc. Pero nada, yo los leo. Cuando los leo, lo que más me llama la atención y lo que me gusta en sí, y por lo cual me interesa la publicación del libro, es que no veo una mera descripción de la miseria, una mera descripción de la pauperación, de los valores morales, de las estructuras físicas de la ciudad, sino que veo una idea de trasfondo de las causas de ese mal. O sea, veo una denuncia social sin ser panfleto, que es lo que me interesa. Veo en esa literatura, además de los valores literarios, esas atmósferas que se crean, veo un reflejo de la opresión, veo un reflejo de las consecuencias que al mismo tiempo son causas de esa depauperación de la ciudad, de ese realismo sucio, de esa consecuencia en el plano literario de ese realismo. Y eso fue una de las cosas que me llamaron enormemente la atención. Veo la atmósfera. Cuando conozco al escritor, mira, me di cuenta que Pedro Merino no es el escritor típico de una gran elocuencia, el tipo de personas. Por ejemplo, hay un amigo mío que yo le tengo gran no solo afecto, sino admiración, que cita constantemente a una frase de Boris Vian, que dice: lo más importante es opinar a priori de todas las cosas, y siempre tenemos el diferendo, por llamarlo de una forma fina, de esa frase que me parece que a mí que es una gran tontería, porque si yo hubiese seguido ese dogma,
por ejemplo, no yo publicado a Pedro Merino. Mi criterio es que existen dos tipos de realismo sucio. O sea, el realismo aquel que habla de las consecuencias de ese bloqueo, de esa caída de Cuba en el bache, de que se rompe el campo socialista. Entonces, describe, desde el punto de vista literario, las consecuencias de ese caos. O sea, personas que eran algo y de pronto no son nada. Y aunque tenga ciertos valores literarios, que realmente los tiene, estamos hablando de Pedro Juan Gutiérrez, de otros más, no es lo que más me interesa. Y es lo que más me interesa es aquellos que hablan de ese caos, pero donde se ve también a través de esa misma percepción, o sea, a través de esa misma literatura, las causas de ese caos, sin llegar a ser panfletario. O sea, estamos hablando de la literatura, por ejemplo, te hablaba anteriormente de Mala Jugada, de Armando de Armas, específicamente en ese cuento, en ese libro de cuentos, y te hablaba, y es lo que veo también en el libro de Pedro Merino. O sea, se ve la opresión, que al mismo tiempo es consecuencia y causa de ese caos. ¿Qué expectativas tú tienes con este libro? ¿Qué tú crees que pueda pasar con este libro? ¿Qué tú buscas con este libro? Bueno, yo creo que lo mejor que podemos ofrecer a los demás es nuestro mundo interno irrepetible. Y yo creo que la trascendencia de una obra está dada por disímiles valores. Entre las cosas que me gustan de este libro, es las cosas que me gustan a través de lo que veo con novelas realistas que reflejan una realidad del momento, que un lector en cualquier momento lea y encuentre a través de una literatura que para mí, repito, tiene ciertos valores, una época, un reflejo. ¿Eso es el canon o es un criterio? Yo creo que las dos cosas, el canon y el criterio. Por ejemplo, si lo miramos y si hacemos análisis histórico en parábola, no es el caso del barroco. Ah, sí, verdad, no, Alejo Carpentier. Un ejemplo, sí, pero bueno, es un ejemplo Pero especial. Pero existe. Todo sí, pero imagínate, el problema es que todos no podemos escribir barroco como él. Y el arte no Es verdad, no es. ¿No? el arte no se basa en la excepcionalidad del... Sí, claro. Es decir, Es libre. sí, me has estado dando una serie de parámetros que establecen una producción en serie de literatura, Sí, no la excepcionalidad que hace que una obra sea única sí. y que por eso perdura. Pero dijiste que es un vehículo de lucha social, De denuncia social. de denuncia social. Sí, la literatura negra, policial. Y es importante el tema de la denuncia social para la literatura. Bueno, explicarte. Sí, vaya. Como literato te interesa la denuncia social, es decir, la política como objeto de la literatura. Bueno, es que, o sea, espontáneamente, yo lo miro desde el punto de vista espontáneo, no busco eso me busca a mí. A mí no me gusta la política, pero yo le